Muy buenas tardes a toda la audiencia Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de la Multimedia RS y hoy les traemos un tema súper importante y vamos a estar hablando sobre el duelo. Nuestro tema se denomina el proceso del duelo, comprendiendo y acompañando la pérdida. Estamos aquí en compañía. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, licenciada Jarichi. Un gusto, muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio de Sanamente. Muchas gracias a Multimedia RS también por este espacio, a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia que nos sigue. Muchas gracias a todos los que comparten nuestras publicaciones, a las personas que asisten. Sí, hoy tenemos un tema bastante interesante, como dice usted, licenciada, que es el proceso de duelo, comprendiendo y acompañando la pérdida. El duelo es una experiencia universal. Cuando decimos universal nos referimos a que afecta a todas las personas en algún momento de su vida. Es un proceso que no es agradable. Y digo esto porque estamos en una cultura donde se habla toda la hora de estar alegre, sonriendo, de fiesta, pero también la vida trae etapas como esta, que son las etapas de crecimiento, de reflexión. Entonces no es una experiencia agradable, pero es parte de la vida y en ella tenemos nosotros que estar enfocados en superarla y en ir barajando experiencias reales. Digo reales porque hoy día se habla mucho de virtualismo, uno vive mucho en las redes sociales y a veces los vínculos son con las personas más cercanas, son descuidados, ¿verdad? Entonces como decíamos, el duelo es una experiencia universal que atraviesan todas las personas, es una respuesta a la pérdida de un ser querido, en una situación significativa o a un cambio profundo en la vida. Y abordando desde una perspectiva psicológica, el duelo no es simplemente un momento de tristeza o dolor, sino también un proceso complejo donde involucra diversas dimensiones nuestras, las emocionales, las cognitivas, las conductuales, las sociales. Comprender este proceso es fundamental para ofrecer apoyo adecuado y promover la recuperación emocional. Así que si vos conoces a alguien que pasa por este proceso de duelo, que no está superándolo también, este programa es para vos, es un programa de la vida real, como de vivencias que todos tenemos. Todos conocemos a alguien que atraviesa por esta etapa en algún momento de nuestra vida y nosotros mismos la atravesamos también. Nadie está exento a esto. Así es, Jesús. Entonces, el duelo es un proceso sobre todo, es un proceso que involucra lo emocional, lo psicológico y lo social. Más adelante vamos a estar hablando de cada uno de estos componentes. Entonces, es una respuesta natural y universal ante la pérdida. Sí, de alguien significativo. O algo significativo. O algo también. Significativo. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser, otro ejemplo, una separación de pareja, puede ser... Y ojo, para la separación no estamos hablando necesariamente de un matrimonio. Convivir ya con una persona ya representa un vínculo muy fuerte y separarse de esa persona es sumamente más fuerte. Sí. Es igual o más que una pérdida de un ser querido que pasa por la muerte, porque ya depende, como decíamos, de una forma personal del valor que yo le doy a ese vínculo. Jesús. ¿Sí? Y desde una perspectiva psicológica, el duelo implica una serie de reacciones que varían de intensidad y duración. Siempre dependiendo de múltiples factores, ¿verdad? En relación. Sí, con la relación con lo perdido, las circunstancias, el apoyo social. Pasa que, como decía hace un momento, uno le da una valía, le da una importancia. Por ejemplo, no solo puede ser algo tan tangible, puede ser un proyecto que yo tenga, una meta, un sueño, lo que me produzca duelo. Hemos conocido a gente que practica deporte, más de uno. En Paraguay es mucho más frecuente en forma popular el fútbol. El fútbol es la pasión de multitudes, como se suele decir. Hay muchos otros deportes, golf, tenis en nuestro país muy sobresaliente. Tenemos también el rugby, entre otros, natación, atletismo, ¿verdad? Este tema de Ironman que muchos hacen. Bueno, y yo genero una ilusión de ser quizá un atleta premiado. Entonces, que todo deporte, al igual que toda profesión, amerita años de mi vida de formación y de sacrificio de tiempo, de sacrificio de relaciones en aras de ese sueño. Y cuando no lo alcanzo o no formo parte de esa plantilla, de ese club, no gano ningún premio, inmediatamente lo que me ocurre es un vacío y una insatisfacción
acción, porque muchas veces en el caso del fútbol uno piensa que era su única alternativa para salir de la situación donde estaba financiera de su familia. Así es. Algunos conceptos claves relacionados con el duelo, por ejemplo, es el luto. Solemos hablar del luto. Entonces, ¿el luto qué es? Es la forma en que la persona expresa su duelo, Jesús. Y esto puede incluir comportamientos, rituales y expresiones culturales. Por ejemplo, el hecho de vestirse negro es una expresión cultural. Claro, no participar de fiestas por un tiempo, sí. Irse al triduo de misa, a la novena, si uno es católico, el velatorio mismo del cuerpo, hay creencias que uno vela, otras que no, hay veces que se convierten, se puede hacer en ceniza, otros no. Es bastante complejo la manifestación del luto, porque es muy cultural. Totalmente. Escuchábamos la pasada de los japoneses, me acuerdo, ellos tiran luces, me contaban que se fue a Japón, como unos globos, unas luces al cielo, y para ellos que la persona no esté festivo. Nosotros en Occidente cristiano, por lo menos lo me comentó la persona, se toma como algo festivo, como que es para su bien. Nosotros de este lado más nos trabaja la parte de lo que es que nos vamos a relacionar más con la persona. Claro. Por sobre todo en Paraguay, que somos un país donde el vínculo social, la familia reunida alrededor del tereré, sí. Alrededor de la mesa, en el patio, es un factor que nos distingue entre todos. Sí, se llora mucho la ausencia. La ausencia sentimos mucho la ausencia. Además, otro concepto clave en este caso del duelo es el procesamiento del duelo. Sí, porque es un factor interno de cada persona, lo mencionamos recientemente, de acuerdo a qué tan integrado yo tengo la pérdida. Ahí incluye lo que usted mencionaba, que es la relación con lo perdido, la circunstancia como lo perdí, ¿verdad? Y el apoyo social. Voy a dar un ejemplo. No es lo mismo para una madre. Claramente perder un hijo es el dolor más grande de una madre. Pero no hay nada peor para la madre, por ejemplo, que se entere y nunca vea el cuerpo. Claro. Entonces el procesamiento del duelo es diferente ahí. Totalmente. Porque de alguna forma la investigación es lo que dice es que no le pudo dar un cierre y siempre está la esperanza de que como no vio el cuerpo, vuelva o retorne algún día la persona. Así mismo. Y países como el nuestro, Paraguay, donde hubo regímenes militares autoritarios, o en el caso de la guerra de Vietnam mismo, la desaparición del cuerpo era una forma de agresión psicológica a los familiares. Y obviamente, como están escuchando ahora, es algo muy fuerte para el padre y la madre no ver el cuerpo del hijo, y porque uno no puede creer que no está, que ya no está, que murió, si no ve. Y la madre queda, como decíamos, esa angustia. Y ahí entramos en un segundo concepto importante, que es el duelo complicado. El duelo complicado. Bueno, para entender bien la diferencia de por qué se le dice complicado, tenemos que entender que si ustedes buscan en internet o buscan en los libros de psicología, se habla de un periodo de duelo que es de 1 a 2 años, donde se habla de la superación del duelo. Entonces, eso es lo que los estudios dicen, que lo estandarizado. Pero realmente cada persona tiene su ritmo de cómo lleva el duelo, porque es algo interno, como escuchamos, es un procesamiento de duelo, ¿verdad? Que yo voy manifestando en etapas que vamos a ver enseguida. Jesús, pero claro, lo que hay que entender... Sin embargo, hay un duelo así tipo estándar, por así decirlo, pensamos que es muy personal y muy particular, pero el duelo complicado ya es cuando... supera los 2 años. Sí, y se convierte ya, se presenta ya de forma patológica. Sí, para que se entienda la forma patológica... impidiendo la recuperación emocional de la persona y afectando ya su vida cotidiana de una manera muy fuerte. Claro, pero quiero conceptualizar la palabra patológica. Sí. Bueno, es tan grande la pérdida que me trabaja tanto que ya pasó más de 1 año y medio, 2, pero la persona que puede presentar, porque es patológico, porque él puede tener un gran sentimiento de culpa. Yo le fallé y él falleció y yo no pude remediar lo que yo ya no hice. Por eso solemos decir acá en el programa que hay que disfrutar a las personas en vida. Entonces, como siento esa culpa, ese remordimiento de no haber podido limar las asperezas con esa persona que ya no está, eso me afecta enormemente, porque al no estar no le puedo dar un cierre. Aparentemente no le puedo dar un cierre, para aclarar. Después, más adelante vamos a hablar de eso hoy y ya hablamos de la técnica para darle cierre una vez acá en el programa. Y entonces yo puedo tener alucinaciones también, porque hay gente que se imagina ver a la persona fallecida en todas partes. Principalmente hablamos de la madre, que es un tema muy, muy importante en nuestro país, porque el Día de la Madre es el día
ícono para Paraguay, yo creo que 25 de diciembre y el Día de la Madre, y después Cacupe. Pero el Día de la Madre está después del 25 de diciembre. Y impresionante es como la madre, el dolor que siente, le hace escuchar al hijo a veces, imaginarse que está. Bueno, y si esa imaginación que le ve dura más de 1 año y medio, 2 años y medio, siempre cuando se imagina, lo ideal es acercarle ya a un profesional de a poco, ver la manera, porque es muy complejo. Uno acá puede hablar y decir, bueno, hace esto, pero ese hacer algo con la mamá o con el papá o con el hermano lleva a un proceso de la confianza del pariente o del amigo para que él se acerque a consultar. Bueno, cuando yo ya se imaginan verlo la persona en duelo, se imagina escucharlo, ahí hablamos de este duelo complicado, porque es tan profundo el dolor que, como decíamos, afecta a lo cognitivo. Sí, también Jesús, cuando ya la persona del luto o del duelo ingresa ya y en una etapa de depresión. La depresión en sí, para que nosotros ya vimos varios programas, estuvimos abordando la depresión y ya se convierte en una depresión en donde ya la persona no está pudiendo sobrellevar y no está pudiendo salir de las etapas del duelo. O sea, ya transcurrió mucho tiempo y no hay una recuperación ni un alivio, ¿sí? Que es solo con el tiempo obviamente se da. Sabemos que uno siempre va a extrañar a la persona. Cuando hablamos sobre todo de la muerte de un ser querido y significativo, creo que es el duelo más difícil de todos. Sí, o la separación misma también. La separación también, pero es diferente otra vez. Son diferentes, pero hay que recalcar acá la diferencia importante en la separación. En la separación fue una ilusión de algo que yo hacía con otra persona. Compartir mi vida, compartir tu vida con alguien. Envejecer con ese alguien. Así mismo, tal vez envejecer. Y la otra persona ya no quiere estar conmigo, que también entra el rechazo en la separación. O sea, ahí tenemos una parte que es la pérdida y otra parte que es el rechazo. Así es. Y de acuerdo a cómo se dio ese rechazo que llegó a la separación, es la profundidad con la que yo puedo experimentar ese duelo por separación. Entonces, estas etapas que vamos a nosotros a explicar ahora son etapas para que la gente tenga una idea de las fases que tiene el duelo. No necesariamente es algo matemático en cuanto a duración de tiempo, porque como explicamos, y vamos a repetir todo el programa, cada persona tiene su ritmo. Y lo vive de una forma muy particular, muy personal. Así mismo, esto no se puede estandarizar. Si bien ahí se habla de etapas, Jesús, y justamente uno de los modelos más conocidos es el de Kübler-Ross, que identifica 5 etapas de lo que son las etapas o las fases del duelo, ¿verdad? Que empieza con la negación, después viene la ira, después viene la negociación, ¿sí? Tenemos entonces la negociación, la depresión y por último la aceptación, ¿sí? Entonces, estas son las etapas y vamos a ir describiendo, Jesús, y dando algunos ejemplos para que también el público pueda comprender de qué estamos hablando. Entonces, la negación funciona como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y después se va pasando, empieza a desarrollarse las demás etapas. Y eso sí, no todos van así paso por paso. Incluso hay gente que hace todas las etapas y después vuelve otra vez incluso al principio, Jesús. O sea, por eso, como vos decías, es importante recalcar, eso no es matemático. Y me gustaría que puedas conversar, explicar un poco sobre la negación, la etapa de la negación, Jesús. Gracias, licenciada. Yo enfaticizo nomás como te mismo acabo de mencionar en la parte del ritmo, porque hoy día la gente busca por internet, lee en internet las cosas y a veces yo les suelo decir a algunos que no investigue tanto, porque justamente como uno se encuentra en un momento de delicadeza, a veces uno lo único que hace es, en esta etapa de la negación, por ejemplo, tiene dificultades para aceptar la realidad de la pérdida. Entonces, lo que empieza a hacer, en vez de hacer un ciclo interno, como estamos diciendo, empieza a buscar a veces factores de culpa o detonantes, o busca investigar la personalidad del otro y otras. Acá lo que hay que entender es que cuando la persona ya parte, muere, es el cierre de su etapa de vida. Entonces, yo tengo ese aceptar la realidad que ya no va a estar físicamente
conmigo, pues estamos hablando de la parte física, físicamente ya no va a estar en mi vida. Lo que yo busco con esa negación, con esa no aceptación, es una forma de protección emocional, Sí. temporal. Para reducir el impacto del dolor, es Jesús. Así mismo. Por eso, La negación ocurre por eso. Generalmente cuando las personas me dicen, no entiendo lo que está pasando, yo me voy a los relatorios y le digo, no te preocupes, esto es como un sueño. Y ahí le digo, y ahí vamos hablando sobre lo que está ocurriendo, que es el velatorio generalmente. Entonces la negación, lo que tenemos que entender de la negación, cuando ustedes le ven a una persona y le ven ida, le ven como que no llora, está en negación. Sí, la negación es un mecanismo de defensa. Eso es lo que tenemos que comprender acá, Jesús, que es un mecanismo de defensa que ayuda a la persona que está afrontando esa pérdida inicialmente, o sea, te ayuda inicialmente y es para mitigar, es un mecanismo de defensa natural que tenemos, es para mitigar el dolor, el impacto del dolor. Es como para no morir en ese momento de dolor, a lo mejor que uno entra en esa negación y te brinda como un tiempo, Jesús, la negación te da como un tiempo para ir asimilando la realidad, esa durísima realidad que te toca vivir de que entender y aceptar de que un ser que amas ya no va a estar contigo. Entonces, evita que la carga emocional sea insoportable de manera inmediata. Esa es la función de la negación. Y algunos ejemplos, Jesús, ¿cuáles serían? En el caso del ejemplo que tenemos es una persona que recibe la noticia de la muerte de un familiar y piensa, esto no puede estar pasando. Sí, esto no es realidad. O se niega a aceptar la noticia. Sí. Porque eso es negación. Y algo que usted mencionó recién es muy importante también rescatar, que es un mecanismo de defensa de la negación. Puede ser consciente o puede ser inconsciente. Puede ser que yo en mi etapa escuché lo de la muerte y digo, no puede ser como dice acá, como puede ser algo mucho más interno, un suponer. Este es un caso real que conozco, que la persona vivía con la abuela, ¿verdad? La abuela le criaba. La abuela nunca le dijo a la persona que era su mamá. La mamá falleció de nacimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? La abuela nunca le dijo que no era su mamá. Que no era su mamá. Entonces, pensaba que su abuela era su mamá. Pensaba que su abuela era su mamá. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando un día pasado el tiempo, visitan la familia de la parte del padre, porque ella se está criando con la abuela, y el padre, obviamente golpeado, no se acercaba, la niña ya era grande. En este mecanismo de la negación, el cerebro, cuando ella se entera que la abuela, la que ella consideraba que era la mamá biológica, vamos a decir, ¿verdad? No era su mamá había fallecido. El cerebro, ¿qué hizo? Cuando le tratan de explicar la noticia, le desconecta. Hasta así de fuerte es el mecanismo de la negación. Y ahí a veces ocurren los desmayos. Ahí ocurre el desmayo que le pasó a la persona y no se recuerda lo que se le dijo. Así de fuerte es el cerebro para protegernos y para entender qué tan profundo puede ser la negación. Como la realidad me supera mi medio de defensa, me supera mi capacidad de soportar y asimilar. Esa información, sí. Entonces, en este caso, el cerebro se dio cuenta que no estaba preparada, entonces le desconectó, le borró, le reinició. Así mismo. Y le desmaya. Así mismo, Jesús. Y me gustaría avanzar con otros ejemplos. Cuando, por ejemplo, dice, esto no está pasando. Sí. No, seguramente esto es un error. Y también se va a levantar, se va a despertar. Sí, se va a despertar, en cualquier momento se va a despertar, o dicen, en cualquier momento me voy a despertar, esto es una pesadilla, esto no es realidad, esto no está pasando. Sí, esos son algunos ejemplos de cuáles son las conductas que suelen tener las personas que están atravesando por esta situación. Después de la negación viene ya la fase de la ira, Jesús. Sí, la fase de la ira, que es una vez que la negación se empieza a dispersar, ¿verdad? Aparece como una frustración, un resentimiento. Generalmente se da entre personas, como estábamos diciendo, que no lograron limar esa aspereza durante el tiempo de vida, que no llegaron a cerrar. Entonces ya le culpa al otro, siente un enojo porque el otro se murió. Esa es una forma de afrontarlo también. Vos no me diste tiempo, no pudimos terminar este proyecto porque vos te fuiste, me metiste dentro del proyecto y te moriste. En el caso que estabas haciendo un emprendimiento económico, un negocio. Que yo conozco ejemplos de esos que estás dando, ¿verdad? De que se enojó con la persona fallecida porque se fue, porque partió. O sea, imagínate lo irracional de eso. Ahora, ¿cómo te vas a enojar con una persona que falleció así? Sabemos bien que la muerte llega y llega. O sea, nadie planifica su muerte. Sabemos que existe el suicidio asistido, no me refiero a eso, sino que
Pero para que veas cómo no hay racionalidad muchas veces en este mejunje que es el duelo, ¿verdad? Aparece la ira, aparece la frustración, aparece el resentimiento. A veces hacia la persona fallecida, a veces hacia uno mismo, a veces hacia otro, incluso a las personas que muchas veces creen que en Dios, también hacia Dios. Hay un enojo hacia Dios, ¿verdad? De por qué tomó la vida de esa persona. Entonces, acá se puede sentir Jesús en esta faceta o en esta etapa del duelo, se puede sentir esa pérdida como injusta. Es injusto que se haya ido. Claro Es injusto que haya partido. Es injusto lo que le pasó. Sí, Es injusto lo que sí. me pasó, ¿verdad? Duele demasiado. Entonces, Pasa que vos lo tomás como... porque injusticia es el factor acá principal para entender. Porque ¿qué es lo que te hace estallar generalmente en ira realmente? Que vos sentís que la pérdida de violaron tu algo. derecho, Sí, que afectaron tus intereses. sí. Y en este ¿Verdad? caso, Que tu ser amado por tu interés. Claro, para que se entienda, porque esto también tiene una forma muy interesante, ¿verdad? Si me Sí. escuchan, que es que vos sentís que tu derecho fue infligido. Sí, Porque uno no le da importancia, le decíamos una vez, a los derechos hasta que violan mi derecho. Ahí explotás. Y sí. te plagas. Bueno, acá ocurre eso. Sentís que el otro se murió y al morir se afectó tu derecho como si fuera que vos podés detener que él se muera. ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí te sentís robado, estafado, y eso te genera la ira. Jesús, ¿verdad? y muchas veces también la persona, es algo así como que, bueno, a ver, algo que yo estoy unida así, vamos a suponer que yo esté unida así a alguien, y al hacer este desprendimiento, acá ocurre una herida que duele demasiado, ¿sí? Que duele demasiado. Y bueno, acá por ejemplo me gustaría dar algunos ejemplos. Una madre que perdió a un hijo puede sentirse enojada con el destino, puede sentirse enojada con Dios, puede sentirse enojada con la persona fallecida, incluso por haberse ido, ¿sí? También puede preguntar aquí, ¿por qué a mí? En un tono de enojo, puede echarle la culpa de la pérdida a otros, fue culpa al médico, mi ser querido no recibió la atención adecuada, que claro que sabemos que puede ser verdad y puede ocurrir, pero muchas veces es como que tenemos una ira que queremos disparar esa ira hacia algo o hacia alguien, ¿verdad? Conocí un caso, por ejemplo, que ya que tomamos el tema médico, porque los médicos tienen una función muy, muy importante en nuestra sociedad. Ellos están en la etapa más desagradable, que es la parte de la internación hospitalaria. Digo desagradable porque nadie está con una alegría por irse a internar en el hospital, ¿verdad? Entonces la etapa donde uno se siente más vulnerable, donde uno siente su humanidad desprotegida, y es el médico quien le asiste, y dentro del conocimiento científico trata de hacer todo por la persona. Pero ¿cuál es mi ejemplo concreto sobre la culpa al médico? Generalmente llega la etapa, todos somos jóvenes, la primavera, todos somos adultos, esta edad, y después envejecemos. Y hay gente que es más longeva una que otra. Y a veces nosotros no queremos que nuestro ser querido parta. Sí. Y va de internación en internación al hospital. Este es un caso que muchos están viviendo. La madre o el padre tienen 90, 80, 70, casi 80 años, ¿verdad? Y que ocurrió el caso que falleció la persona que me tocó conocer, y que decían que uno de los diagnósticos del análisis del fallecimiento era el tema del suero, que se le puso muy rápido el suero y la persona era cardíaca, entonces recibió muy rápido el suero, la explicación que yo escuché. Entonces todos los familiares se fueron contra la persona que le puso el suero, pero esa persona ya había tenido preinfartos, ya había sido reanimada en más de 2 ocasiones en un transcurso de tiempo de menos de un mes. O sea, esa persona se estaba yendo. Claro, o sea, Entonces, ya estaba en una situación ¿Y crítica. qué ocurrió? Para que se entienda este tema de la ira. Y entonces vos como hijo buscas un culpable de por qué ocurrió la situación de que murió tu mamá. Pero vos ya sabes que le reanimaron 2 veces, pero vos le estabas culpando al profesional, siendo que Claro. el profesional lo que está tratando de hacer es todo lo que puede, Sí. ¿verdad? Por hacer que la persona salga. Estoy contando un caso particular que ya fue reanimada en llegar al hospital. Entonces yo desato una explosión contra el médico y le culpo como si fuera que le asesinó. que le asesinó a Que tu le padre asesinó. o madre de más de 80 años, cuando realmente todo lo que tenía enfermedad base la persona fue lo que le llevó El hasta el detonante, circuito. Pero sí. eso lo decimos acá en el aire en forma racional. Claro, Cuando forma vos lo racional. vas a vivir, pierde sentido. Totalmente, o sea, ¿verdad? No estás tal vez- pensando en forma cognitiva, estás Exactamente, pensando estás por la sintiendo. emoción, estás sintiendo. Sentís, ¿verdad? Incluso tal vez vos y yo en esas circunstancias hubiésemos reaccionado como esa persona, ¿verdad? Sí. Entonces eso es importante comprender que la persona está sumamente
con todas las emociones y los sentimientos a flor de piel. No está pensante, no está racional y no se lo pidas, no puede. Le embarga el dolor, le embarga la ira, le embarga el enojo, le embarga la frustración. O sea, lo único que puede sentir y percibir en ese momento es dolor, dolor, dolor y más dolor. Y a veces asociado, ¿verdad? Cuando ya pasa a la otra etapa, o sea, a la etapa de la ira. Pero nosotros estamos ahora hablando de la etapa de la ira porque después entra la negociación, ¿sí? Que aquí la persona intenta hacer tratos internos o con la vida para revertir la pérdida. Entonces es una fase ciertamente de esperanza, ¿verdad? En donde se buscan soluciones o acuerdos para revertir la situación. Esto se da mucho cuando uno recibe un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad terminal, ¿sí? Esto suele pasar más cuando se da ya estos diagnósticos o todavía hay como una posibilidad, ¿verdad? También se da también en el caso de los fallecimientos. Algunos ejemplos, ¿verdad? Pensamientos, en el caso de si falleció Jesús, pensamientos como si hubiera hecho esto, quizás no se hubiera muerto. O prometo cambiar si me dejan recuperar a mi ser querido. Sí, a veces si una persona tiene un diagnóstico de enfermedad donde se le diagnostica, tiene, no sé, 3 meses de vida. Eso es en el caso de una enfermedad de diagnóstico, ¿verdad? Pero también si una persona, vamos a suponer que está incluso está en terapia intensiva y viene el médico y menciona, bueno, se va a partir la persona, tu ser querido va a partir a lo mejor entre hoy y mañana, o le quedan, o sea, porque eso suele pasar, Jesús. Ese es el mejor escenario. Es el mejor escenario, sí. Te quiero decir que te avisan antes y puedes claro, ver. pero son ejemplos. Tengo otro ejemplo. Un ratito quiero terminar, sí. Ges. Otro ejemplo, acá es donde uno quiere negociar. Uno Sí. quiere negociar. E incluso ahí son los momentos en donde la gente que es creyente se vuelca a Dios y quiere hacer tratos con Dios, ¿verdad? Si vos me dejas vivir, yo te prometo esto, te entrego. O sea, es una etapa de negociación donde uno desesperadamente trata de resolver esa situación tan inminente, tan sobrecogedora, tan aplastante, ¿verdad? Tan impresionante, porque impresiona. A la persona le impresiona esta realidad que le toca vivir, que no lo puede ni creer ni asimilar, y en un afán de hacer algo, ¿verdad? Trata de negociar de diferentes maneras. Ibas a dar un ejemplo, Claro, Jesús. claro. Voy a dar otro ejemplo que me tocó también a mí conocer, que es cuando una persona perdió a su padre. Entonces, ¿qué ocurrió? Perdió a su padre por una enfermedad súbita. El cáncer es una enfermedad que afecta a todos, ¿verdad? Entonces, el padre en 15 días se fue, ¿verdad? Entonces, la persona que pasó, esta persona era una persona abocada a su profesión, era una persona comercial, entonces vivía de acá para allá, de acá, y no compartía tanto con el padre. Entonces, cuando llega el diagnóstico con el padre, ¿verdad? Es muy fuerte, lo voy a decir. Ella entra, como hablábamos, entra en depresión, entró en pánico, esta persona no sabía qué hacer, cómo resolver. Entonces el padre, en su etapa antes de irse, le llevó a este proceso de negociación cuando ella le hablaba lo que ella no pudo hacer por él. Le decía, pero podés hacer por otras personas. Entonces en esta etapa de negociación, cuando el padre ya fallece, la persona, para mitigar el dolor, empezó a hacer lo que no hizo con el padre, con otras personas, como él le dijo. Y yo ahí dije, qué elegancia la del padre. papá, qué persona más madura, qué paraguayo grande con pantalones, porque como aún en la partida él se concentró En su hija, en y su la hija, que necesidad ya de su vio hija. que no iba a poder enfrentar la partida, y utilizó este elemento el papá en su sabiduría, que es la negociación. Le perdonó todo, le dijo, no te preocupes, lo que no. Y dio la casualidad, esta persona me asistió a mí con ayuda y me comentó la situación, ¿verdad? Wow, Y ahí yo dije, wow, historia. qué historia, Qué ¿verdad? historia. Y qué lindo, ¿verdad? Porque dentro de sí, todo, dentro del dolor y la tragedia, pudo hacer un proceso y un cierre ecológico, en el sentido de que pudo sobrellevar y pudo darle de esa forma el cierre, ¿verdad? Acá, por ejemplo, también en la etapa de negociación, Jesús, se suele dar esto de prometerle a una entidad superior, ¿verdad? En alguien, de las personas que son creyentes, ¿verdad? De que quieren negociar con Dios, ¿verdad? De que van a cambiar su comportamiento, su conducta,
toda su vida, todo van a cambiar porque Dios obre o intervenga en esa situación, en ese diagnóstico, en esa inminente muerte que se avecina, ¿verdad? Porque así te dijeron los médicos, porque así dice el diagnóstico médico, ¿verdad? Claro, esta etapa de la negociación sí, pues esa. así es. No necesariamente ya partió la persona. Sí. Estamos en ese proceso donde también puede ser, como mencioné recién, que inminentemente esté por partir. Sí. Porque eso hay que aclarar. El duelo no inicia simplemente en la muerte, puede iniciar en el proceso de partida de la persona. O en el diagnóstico médico, de una enfermedad terminal, por ejemplo. Sí. O sea, imagínense, cualquier persona que reciba un diagnóstico de enfermedad terminal para sí mismo, o nosotros tenemos conocimiento de que un ser querido tiene este diagnóstico, empieza este proceso donde primero no podés asimilar, no podés creer, después sentís ira, furia, después ya querés negociar. Y luego viene la otra etapa, Jesús, que es la de la depresión, que es la fase de la tristeza, que es la fase de la desesperanza, que es la fase de ese dolor encarnado, ¿verdad? Que es insoportable, insostenible, ¿verdad? Aquí la persona puede aislarse, aquí la persona entra en crisis, en llanto, puede sentir vacío, desesperanza, puede sentir que el mundo se viene abajo, que la vida está por acabar, que es durísima esta parte, Jesús. Sí, quiero retomar el ejemplo de la persona que mencioné yo que se enteró y que le dijo eso a la hija, porque quiero que vos que estás escuchando este programa seas consciente que en la vida yo creo que toda persona, por mi convicción personal, creo, y profesional, que toda persona que experimentó mucho dolor, mucho sufrimiento, lo que menos quiere es lastimar a la otra persona. Entonces siempre uno tiene que preparar a los hijos, a la pareja, para, como decíamos nosotros, disculparse las ofensas, perdonarse, decíamos en varios programas, cerrar en el día el problema del día, porque uno nunca sabe qué va a ocurrir mañana. Y es importante entender que si vos no querés lastimar a alguien, esto que acabo de mencionar yo, de esa sabiduría del Señor, puedes practicar en diferentes situaciones de tu vida real ahora, para que en el momento de la partida de alguien o del diagnóstico, Dios no lo quiera fatal, ¿verdad? Vos estés preparado para poder liberar a la otra persona de una carga que le pueda llevar justamente lo que mencionó la licenciada, que es la depresión. Así es. Que es algo que escuchamos a menudo, que es algo que es porque falta de capacidades, dicen algunos, para enfrentar soltar esa pérdida. Otros escuchamos tantas cosas de gente que a veces no se pone en el lugar, no empatiza con la persona que está pasando por eso. Y nosotros tenemos que evitar juzgar a la persona que está en un proceso de duelo. Todos tenemos el derecho de sentir como sentimos, pensar como pensamos, pero también tenemos que entender que cada quien va a seguir su ritmo. Entonces, en este proceso de la depresión, no es algo que vos le decís simplemente a una persona, haz todo lo que puedas por salir adelante, porque acá afecta también ya la química, la falta de sueño. Claro, hay un montón de factores que profundizan la posibilidad de la depresión, ¿verdad? Bueno, y me encantó realmente. Qué sabio consejo, qué sabia recomendación, Jesús. Es así como decir, los problemas del día, cerrarlos en el día, disculparse en el día, soltar en el día, porque no sabemos. Hoy estamos y mañana tal vez me comentaba alguien que en una entrevista laboral, ¿verdad? Porque estábamos hablando así de la familia, y me comenta, mi hermano falleció en el COVID, en la época del COVID, estaba bien y después nosotros nos fuimos a su habitación y ya le encontramos a él muerto, ¿verdad? O sea, entonces, literalmente es así, ¿verdad? La vida. Tengo un ex compañero, ¿verdad? De colegio que así también, incluso del personal de médico, le encontraron nomás también, ya amaneció y tuvo un infarto en la noche. Entonces, no queremos ser fatalistas, pero sí queremos hablar de posibles realidades que nos ayuden a tomar conciencia y a valorar el presente. A valorar el presente de nuestras vidas, vivir con intensidad, vivir con propósito y también valorarle a los seres queridos que tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque esa es la vida, hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces, para no quedarnos con esa culpa, para no quedarnos con esa desazón tan grande en el corazón, de decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no aproveché mejor el tiempo? ¿Sí? Es muy importante. Mira que es fácil, vos que sos hijo, es muy fácil pararse y decirle a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, vos no hiciste esto, vos no hiciste aquello, porque vos ya ves la historia de vida que ellos pasaron. Ahora la gran pregunta es, ¿y tu historia de vida, cómo la estás llevando vos? O sea, ¿por qué ser juez de alguien? ¿Quién te hizo juez, verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque
la mayor parte de nuestro país tiene madres solteras. La madre soltera que hizo un montón de cosas para sostenerte a vos, nena, nene, que quizás esté escuchando este programa. Con todo respeto te digo, todo lo que haya hecho tu mamá lo hizo porque te quería. Nuestro país, lastimosamente, nosotros los varones en Paraguay sabemos sembrar la semilla, pero no regar como se debe a los hijos de esa semilla. Y la mamá enfrenta muchas cosas sola. Y cuando llega este momento de la partida de la mamá, yo creo que es muy fuerte que uno tenga en su memoria lo que le haya dicho ofensivo a alguien que dio todo por cuidarte, por criarte, que no te abortó, ¿verdad? Quiere decir que te amaba profundamente porque podría haber hecho eso también, pero te trajo con todo su amor y cariño, peleó por vos, quizá no te dio todo lo que quizá en tu egoísmo vos quieras, pero te estamos invitando en este programa, que estamos hablando de duelo, a cerrar todos los temas que tengas pendientes, a tomar posesión de tu vida, a apropiarte de la responsabilidad de tus actos y de tus palabras y acercarte a limar asperezas con todas aquellas personas, sea tu madre, tío, padre, porque uno en este momento se da cuenta de qué tan profundo le duele y antes de irte a un velatorio, antes que te lleguen la noticia, cerrar etapas, cerrar procesos, cerrar cosas que no hayas cerrado. Así mismo es, Jesús. Y justamente en esta etapa nos quedamos en la etapa de la depresión, ¿verdad? Estamos hablando de las fases o etapas del duelo. La depresión es muy fácil de darnos cuenta, ¿verdad? Porque se llora con frecuencia, se evita tener conversaciones o pensamientos relacionados a la pérdida, la persona se siente sin energía, sin ganas, también se siente sin interés por actividades que antes disfrutaba. Y eso es normal y es natural. Y la última fase es la de la aceptación. Finalmente aquí la persona alcanza ya ese estado de aceptación de la pérdida, integrando esta nueva realidad ya a su vida. Esto no significa que la persona esté feliz con la pérdida, sino que ha aprendido a convivir, Jesús, con esta nueva realidad, con esa realidad de que la persona ya no está físicamente y la persona aprende a continuar y a seguir adelante con su vida. ¿Sí? Bueno, aquí hay que detenerse en la palabra clave. Sí. Convivir. No es que yo superar no significa que yo que ya no duela incluso. Que ya no duela. Superar no significa que ya no sienta nada. O que ya no le extrañe. Que ya no le recuerdes, Sí. que ya no pienses en ella. No, Sí. Eso no quiere, es convivir, como dice la palabra, es convivir sabiendo Sí. que no está. Vos sabés que yo he escuchado gente y realmente es súper profundo, ¿verdad? Y es difícil no conmoverse, ¿verdad? He escuchado gente de que, por ejemplo, cuando hablamos de eso y le extrañas y te dice, me acuerdo un viudo era un compañero de trabajo y su esposa era médica y había fallecido de cáncer. Y ya pasaron como 15 años de la pérdida. Y entonces yo le pregunté, ¿y cómo es después de 15 años? ¿Verdad? Una de esas conversaciones de café que uno suele tener con los compañeros de trabajo. Él ya era jubilado, incluso volvió a emplearse, ¿verdad? Después de su jubilación. Y ¿sabes qué me dijo? Sí, le extraño todos los días de mi vida. Usted no se imagina, a mí se me armó un nudo en la garganta, así que... Wow, dije, 15 años después, y él ya hablaba con naturalidad y hablaba y hacíamos esto. O sea, te contaba así, vos decías, ya super. Entonces yo me animé también a preguntarle, ¿cómo es? Y le extrañas, ¿cómo es? Me dijo, todos los días de mi vida. Y ahí me desarmó realmente. Me tuve que respirar profundo para poder seguir conversando con él, porque yo tenía ganas de llorar, ¿verdad? Entonces... la persona puede también recordar con cariño, ¿verdad? Y seguir con su vida, ¿verdad? En la memoria, pero uno no significa que no le ames más, que no le extrañes más o que ya no duela su ausencia. Que no pienses en ella, que no la tengas. Sí. Y más todavía nuestra paraguaya que vale oro, nuestra Sí. paraguaya que siempre está ahí, que no nos deja, que realmente es la mujer que todo hombre debería tener, la una paraguaya. Así mismo es. Y entonces... tenemos que saber que cada persona vive el duelo a su propio ritmo y puede experimentar estas etapas en diferentes órdenes, no precisamente uno tras otro, sí, sino en diferentes órdenes o incluso repetir algunas etapas. Entonces parecía que ella estaba superando la etapa de la ira, pues vuelve otra vez con una fuerza e intensidad esa etapa, sí, a vivirla. Entonces esto no es matemático, hablamos de personas. Esto es un sub y baja, puede ser una calecita, pero se supera, va a estar en tu recuerdo, es convivir. Acá la palabra clave es
aprender a convivir, desarrollar las herramientas para integrar esa nueva realidad, porque toda tu vida se reconfigura. Toda tu vida se reconfigura porque vos tenías tu vida configurada con esa persona a tu lado o con ese proyecto, ese sueño, y aceptar que ya no está. Entonces es reconfigurar tu vida. Y el proceso del duelo, Jesús, es una experiencia compleja, es un proceso, como dijimos, multifacético, involucra muchas dimensiones. Y ahora me gustaría que podamos hablar brevemente de estas dimensiones, ¿verdad? Que es la dimensión emocional, la dimensión cognitiva, conductual y social, Jesús. Bueno, antes de empezar a hablar sobre eso, ya mencioné lo siguiente, voy a decir una frase fuerte, pero que hay que decirla. Todos tenemos que ser conscientes que el mundo no se va a detener por nuestro dolor. Sí. Depende de nosotros esforzarnos por adquirir, desarrollar, hacer el máximo esfuerzo por salir adelante. Así mismo es. La depresión es una parte de estancamiento en ese proceso que se puede superar. Por eso es importante acercarse a los profesionales o ver la forma de, en confianza, hacer que la persona vaya al profesional, para que no haya males mayores. Pero ahora volvamos a las dimensiones. Sí, hay una dimensión que es emocional, que es la respuesta afectiva ante la pérdida. Sí. Obviamente es tristeza, angustia, ira, culpa, ansiedad. Y a veces, de acuerdo a cómo está la persona. Alivio. Alivio. ¿Sabes dónde se suele dar el alivio? Cuando uno le está viendo que sufre demasiado de ser querido. Yo muchas veces ya escuché. Sí, es cuando vos solés escuchar, ya descansó. Hay gente que sufre, o sea, le ve sufrir y la persona sufre, todos sufren, la familia sufre, ¿verdad? Y cuando parte dicen, es un alivio porque ya no soportaban ver tanto sufrimiento de su ser querido. Entonces ahí es un alivio a veces, ¿verdad? Acá el proceso, ¿verdad? Estas emociones pueden variar de intensidad, Jesús, de duración, y suelen fluctuar a lo largo del tiempo. Estamos hablando de la dimensión emocional. Sí, otro ejemplo de ira que no se me ocurrió es cuando alguien le prometió algo a la persona y la persona partió antes. Y no pudo cumplir. Por ejemplo, mostrar el título del colegio, mostrar el título de la facultad, que se iba a casar, su 15 años. Y a veces suele haber la parte de la ira, que es una reacción emocional, como menciona aquí. Sí. Entonces vemos que la gestión emocional es fundamental para aceptar la pérdida. Sí, exactamente. Es fácil decirlo, pero es bastante desafiante llevarlo a la práctica y hacerlo. Yo digo que es muy fuerte también acá otro ejemplo de la vida diaria, que es cuando está la persona que está por partir, a veces te agarra de la mano o le dice a los hijos o a quien está al lado, te agradezco lo que hiciste, o la persona se le disculpa porque se le acabó el dinero, que esto se puede ver en los hospitales nacionales, se veía mucho más antes que ahora, que no tenía. Ahora los hospitales tienen bastante ayuda del Estado, bastante recursos, que es como que la persona le dice, hiciste todo lo que pudiste, le hace entender y viceversa también. Yo recuerdo la historia de una persona que su marido estaba en terapia, ¿verdad? Estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Y esta persona realmente hizo todo lo que estuvo a su alcance, todo, desde espiritualmente, emocionalmente, financieramente, ¿verdad? Y no había mejora, ¿verdad? Entonces yo recuerdo, esta persona compartió este mensaje una vez. Yo me acuerdo, dice, una de las últimas veces que entré, dice que entró junto a su marido y le dijo, le pidió perdón y le dijo, hice todo, yo ya hice todo, ya no sé qué hacer. O sea, ella así le habla, ¿verdad? Él ya no le escuchaba realmente, ella no le escuchaba, él ya estaba inconsciente. Y ella amargamente llora y le dice, ya hice todo lo que podía hacer. O sea, y le pide perdón incluso, ¿verdad? Porque no sé más qué hacer para ayudarte y sacarte de acá, ¿verdad? Y realmente nunca estuvo en sus manos eso, ¿verdad? Pero también se da y viceversa, por eso te digo. Y para cerrar quiero contar algo que escuché, no me consta, pero me emocionó mucho, me lo contaron, sobre Ramón Valdés, que Gadivar va junto a él y le dice a él, en esta parte emocional, ya no te puedo pagar la renta, porque vio la cara de Gadivar deshecho por el dolor, y otra vez el enfermo, el Ramón Valdés, le trataba de aliviar ese dolor. Y esos son factores de parte emocional. Así es. Y hay una parte cognitiva también, que es sobre los pensamientos, creencias y procesos mentales que tengo sobre la pérdida. Sí. Que ahí es mucho raciocinio. Todo lo que es la creencia. Después hay la parte conductual. Que son como yo expreso todos esos comportamientos que tengo.
lo famoso que sigue dejando el plato en la mesa. Sí. Y luego la dimensión social, ¿verdad? Que engloba justamente las relaciones ya. Ahí entran los amigos, la familia, ¿verdad? Es el entorno social en el que se desarrolla ese duelo. Pero me gustaría ahora que veamos ya, Jesús, cuáles son algunas estrategias y recomendaciones, ¿verdad? Para ir cerrando el programa de hoy, para sobrellevar y superar el duelo, ¿verdad? En primer lugar es aceptar la pérdida. Y la aceptación, Jesús, es una decisión más que nada. Es una decisión que yo tomo, yo elijo, yo decido, bueno, está bien, esta es la realidad, esta persona partió. Elijo y decido aceptar esta realidad. Entonces es reconocer, es aceptar la realidad de la pérdida. Eso es fundamental para seguir con el proceso de recuperación y de sanar el corazón, ¿verdad? Que todavía duele. Entonces, algún ejemplo, después de la pérdida de un ser querido, una persona acepta sus sentimientos de tristeza. Esto también es muy importante, Jesús. No reprimir lo que estamos sintiendo, expresarlo, sí, vivirlo, sentirlo, porque eso va a ayudar a aliviar más pronto y a salir adelante, ¿verdad? La otra que justamente forma parte de la recomendación, la expresión emocional, manifestar y compartir las emociones relacionadas con la pérdida. Ayuda a liberar mucho la tensión emocional que podemos estar sintiendo por dentro y procesar ese duelo de una manera saludable. Entonces no se trata de reprimir los sentimientos, sino de expresarlos, de compartir, de hablar de eso. Sí, liberar todas esas emociones, participar también en grupos de apoyo. Totalmente. Ir a hablar con amigos, ese soltar, sacar todo lo que tenés, llevas adentro. Sí, hablarlo es terapéutico hablar. También es una gran ayuda a cuidarse en forma personal, mantenerse la ropa, asearse, darse su tiempo, la dieta, todo eso sí importa. También crear rituales de despedida, por ejemplo, realizar ceremonias o rituales ayuda a cerrar ese ciclo, ¿sí? De honrar la memoria de aquel ser querido que perdimos, ¿verdad? Facilita mucho la aceptación y el proceso de duelo. Entonces, hay gente que hace su ritual de donde cierra su duelo, sí. Hace una ceremonia, o sea, cada uno hace un ritual especial. Hay gente que escribe cartas, otros se van y leen esa carta en la tumba, otros se van y arman un almuerzo, o sea, eso es muy personal y muy particular, pero crear rituales de despedida y de cierre también ayuda mucho. Y por último, obviamente, Jesús, enfocarse en el presente y en el futuro. Sí, esto siempre repetimos. Aquí ahora, gente, el mundo no se va a detener. Aquí ahora tenemos que cuidarnos. Realmente no. Aquí ahora tenemos que pensar en nosotros y en expresar en los momentos que hay que expresar alegría, dolor, amor, buen deseo, a vivir bien cada momento que tenemos con nuestros seres queridos. Sí. Entonces, aunque el duelo, ¿verdad?, requiere tiempo, es importante enfocarse en este presente, ¿verdad? Y en la construcción del futuro, Jesús. Y de un futuro poniéndonos metas, enfocándonos en eso. O sea, es tipo levantarte, hacerte sana, guapa, o sea, vas a estar bien, vas a salir adelante, vamos a estar bien y avanzar hacia el futuro, porque la vida es bella y merece la pena vivirla. En conclusión podemos decir eso, que el duelo es una oportunidad de crecimiento, como todas las cosas que vivimos. Ahí sí, y aunque implica dolor profundo, también puede ser una oportunidad de ese crecimiento personal, de esa fortaleza, donde yo adquiero mayor fortaleza. De ese cobrar conciencia de la valía de cada persona en nuestra relación. Eso es lo que nos despierta cada funeral. Los que están son los que yo quiero. Y fortalece la resiliencia también, fortalece la resiliencia. Entonces, nos ayuda a comprender mejor sobre la vida, sobre nosotros mismos, sobre el amor, sobre la importancia de alguien, de un ser querido, ¿verdad? O sea, nos lleva a darnos cuenta de qué vale para nosotros en la vida. Y bueno, y también facilita mucho y aporta, creo, a la reevaluación de las prioridades en la vida. ¿Qué es lo que vos estabas mencionando y compartiendo a cada rato con nosotros? Decía, valoremos a las personas, compartamos, valoremos el tiempo. ¿Sí? Entonces, el proceso de duelo, por tanto... Abrazá a tu mamá, abrazá a tu papá, abrazá a tu hermano, abrazá a tu cónyuge, a tu hijo, a tu hija, a tu mascota. Cuidá, encerrar tu auto, pero vivilo, da de vos, expresá esa emoción que tenés, porque nosotros estamos educados en nuestro país a veces a no expresarnos. Así mismo es. Afectivamente. Entonces, el proceso de duelo, ¿verdad? Si bien es una etapa de pérdida que es muy dura y muy difícil para cualquier ser humano, también es una oportunidad de desarrollar nuestro ser interior, de fortalecer lazos familiares y de resignificar a veces incluso nuestra vida. Entonces, como conclusión queremos decir, ¿verdad?, que el duelo, Jesús, finalmente
Es un proceso complejo y multifacético y que requiere comprensión, que requiere paciencia y que requiere apoyo. Paciencia, eso es importante. Paciencia, apoyo. Está ahí, no hace falta hacer que digas cosas, está nomás ahí. Sí, Traerle nomás a la mesa y sentarse a tomar café mientras él está ahí. Pero si estar ahí acompañar, haces mucho ya. Y el duelo es un proceso natural que todos lo vamos a vivir, ¿verdad? Y que si lo gestionamos, ponemos todos nosotros para gestionarlo de una forma ecológica, podemos salir adelante, podemos continuar con la vida. Tenemos que recordar que tiene etapas y saber conocer estas etapas ayuda muchísimo también al proceso de duelo y a darle un cierre saludable dentro de lo que se puede. Y bueno, desde la psicología Jesús nos quiere decir que nos ayuda a promover espacios, ¿verdad?, de expresión y de acompañamiento. Eso es lo que nosotros promovemos, que podamos hacer y tener espacios de expresión de todo lo que uno está viviendo y sintiendo, y también de ese acompañamiento, ¿verdad?, que justamente le va a ayudar a facilitar la adaptación, ¿verdad?, y la recuperación emocional a la persona que está en duelo. Bueno, y con eso, ¿qué te gustaría cerrar? Tenemos 1 minuto para cerrar, Jesús. ¿Qué te gustaría dejar como mensaje final? Bueno, para vos, compañero como yo, paraguayo, hecho de Urundeú, ¿verdad? Hay que expresarse, hay que llorar, hay que amar, hay que sentir y que la otra persona lo sepa. En el momento. Reír cuando hay que reír, llorar cuando hay que llorar, porque si hacemos al revés, cuando hay que reír nos peleamos, cuando hay que reír hacemos otra cosa que no sea disfrutar de la alegría de todo, y ahí es donde después no se puede recuperar ese momento, ¿verdad? Entonces, presentate como sos frente a quien amás y siempre un vínculo sincero. La sinceridad es lo mejor para poder darle ese cierre cuando llegan estos momentos tan genuinos. Y para vos, mamá, que seguís esperando a tu hijo, simplemente un abrazo de acá en la distancia espiritual para vos, porque sabemos que para vos que sos madre, si perdiste a un niño, no es fácil escuchar este programa. Así mismo, le mandamos un fuerte abrazo a todos. Y si están atravesando por un duelo, les abrazamos con el alma. Les abrazamos con el alma y te dejamos con este mensaje. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Entonces nos vemos aquí a través de Multimedia RS en tu programa sobre psicología Sanamente. Nos vemos. Chao, chao.